¿Por qué millones de vacas, cabras y gallinas en Burkina Faso están inquietando más al Pentágono que cualquier misil nuclear? ¿Cómo es posible que animales de granja hayan provocado una alarma mayor en los pasillos de Washington que los proyectos nucleares más avanzados o los pozos de petróleo más prometedores? ¿Qué está ocurriendo en las llanuras africanas que hace temblar a quienes durante siglos dictaron el destino del continente? No es solo una cuestión de comida, es el inicio de una independencia real, de soberanía auténtica. Occidente ha mantenido a África bajo la amenaza invisible del hambre, imponiendo condiciones y controlando políticas desde miles de kilómetros. Ahora, cada litro de leche, cada huevo, cada cuero producido en Burkina Faso es una declaración de rebeldía y dignidad. La historia está llena de paralelos. En Cuba, tras el embargo estadounidense, la isla recurrió a su agricultura urbana y pequeña ganadería para alimentar a su población, demostrando que la creatividad y la organización pueden vencer al bloqueo más férreo. Pero en las planicies de Burkina Faso, esa cadena de dependencia finalmente se resquebraja. El capitán Ibrahim ha iniciado algo sin precedentes. Rebaños de vacas libres, gallinas que alimentan aldeas enteras, cabras y camellos que recorren caminos llevando leche, carne y esperanza. Cada animal criado aquí es un golpe certero al plan de Washington, porque cuando un pueblo se alimenta solo, se libera del yugo extranjero. El modelo de Burkina Faso recuerda, en cierta forma, la revolución verde de la India durante los años 60, cuando la autosuficiencia agrícola permitió al país liberar a millones de la dependencia del trigo importado, marcando un antes y un después en su soberanía nacional. No se trata de una guerra tradicional, es una revolución silenciosa que avanza sobre pezuñas y plumas. Durante generaciones, Estados Unidos ha convertido el hambre en su arma favorita para dominar África, bloqueando exportaciones, controlando la carne y dictando quién come y quién no. Esta táctica, aunque poco visible, ha sido tan letal como cualquier conflicto armado. Pensemos en las hambrunas del siglo XX en Etiopía o Sudán, donde el control internacional de alimentos determinó la supervivencia de millones. La historia reciente de Somalia también ilustra cómo la dependencia alimentaria se traduce en poder geopolítico. En los años 90, el bloqueo de ayuda y las sanciones internacionales sumieron al país en el caos, permitiendo la injerencia extranjera sobre su política y economía. El peligro es claro. Si África permanece atada a la caridad y las reglas de las potencias, perderá para siempre la chance de desarrollarse con autonomía y decidir su destino. Pero si esta revolución prospera, una generación entera puede recuperar lo que le fue negado, la prosperidad y el derecho a escribir su propia historia. Las consecuencias de no cambiar son evidentes en la historia reciente de Haití, donde la dependencia de las importaciones de arroz y alimentos básicos ha debilitado la economía local y perpetuado la inestabilidad política. Así comienza la nueva batalla por el poder en África. Aquí, los animales y la comida se han vuelto más temidos que los misiles. Y en Washington, el miedo crece, porque saben que quien alimenta a su gente tiene el poder de liberarla. Es una batalla que no se libra en los campos de combate, sino en los establos, los corrales y los mercados. Pero, ¿cómo logró Burkina Faso romper las reglas del juego? Para entenderlo, hay que mirar de cerca el plan audaz del capitán Ibrahim. Este líder, lejos de ser un caudillo tradicional, apostó por la organización comunitaria, el rescate de saberes ancestrales y la incorporación de tecnología moderna. Su enfoque recuerda al de Thomas Sankara, quien en los años 80 promovió la autosuficiencia alimentaria y la revalorización de los productos locales, aunque su intento fue sofocado por presiones externas. Durante décadas, África estuvo encadenada por el hambre, no por accidente, sino por un diseño meticuloso impuesto desde Occidente. El hambre no fue un simple infortunio, se utilizó como un arma calculada para someter a todo un continente. Occidente comprendió desde el principio que quien controla los alimentos controla el poder, y no dudó en ejercer ese control sin compasión sobre cada rincón africano. Ejemplos abundan. En el siglo XIX, las potencias coloniales impusieron cultivos de exportación como el cacao y el algodón, marginando los cultivos alimentarios tradicionales y creando una dependencia estructural de los mercados internacionales. La narrativa colonial reforzó esta dependencia. Se repetía una mentira cruel, que África no podía alimentarse a sí misma, que la autosuficiencia era una utopía para los africanos.
Durante generaciones, este discurso desgastó la autoestima colectiva, convenciendo a países enteros de que solo podían sobrevivir gracias a la caridad occidental. En Sudáfrica, el apartheid relegó a millones de personas a tierras infértiles, perpetuando la idea de que solo con ayuda externa podrían subsistir. El dominio comenzó con el comercio. Productos extranjeros fueron impuestos, mientras se obstaculizaba el desarrollo de la producción local. A medida que llegaban barcos repletos de trigo, arroz y leche en polvo procedentes de Europa y América, los campos africanos quedaban cada vez más estériles y dependientes. Así, cada saco importado era una nueva cadena, atando el destino del continente a intereses ajenos. Recordemos el caso de Nigeria en los años 80, cuando la liberalización de mercados trajo consigo la inundación de arroz subsidiado desde Estados Unidos, arruinando a los productores locales y generando desempleo rural masivo. Sin embargo, la herramienta más letal fue invisible: el hambre como látigo, como castigo silencioso. Cuando un país africano se atrevía a desafiar las reglas, Occidente respondía cortando el suministro de alimentos o inflando los precios, condenando a millones a la miseria. Así nació la diplomacia del hambre. Sin disparar una sola bala, se castigaba cerrando fronteras y bloqueando el acceso a lo esencial. En Zimbabue, después de la reforma agraria, los boicots internacionales y la restricción de importaciones de insumos agrícolas sumieron al país en una aguda crisis alimentaria. Si este ciclo no se rompe, cada generación africana dependerá aún más de la caridad y de decisiones tomadas a miles de kilómetros. África seguiría siendo un mercado cautivo, sin poder decidir su propio destino, perdiendo oportunidades económicas y dignidad nacional. La trampa de la deuda, agravada por los préstamos condicionados a la importación de alimentos, perpetuaría la subordinación política y económica del continente. Pero la historia está cambiando. ¿Qué fue lo que vio el capitán Ibrahim que nadie más se atrevió siquiera a imaginar en África? Su visión partió de una pregunta sencilla pero revolucionaria. ¿Y si alimentáramos a nuestro pueblo con lo nuestro sin pedir permiso ni esperar ayuda? Así, en los vastos campos de Burkina Faso, una idea germinó en silencio. Pronto, esta semilla desafiaría siglos de sometimiento. En este escenario, Burkina Faso era visto como una causa perdida, un país sin futuro, atrapado en el círculo vicioso de la dependencia y la pobreza, obligado cada año a esperar la limosna internacional. Nadie creía en su emancipación, mucho menos en su capacidad para liderar una revolución continental. Pero la historia está llena de sorpresas. En el siglo XX, Vietnam pasó de ser un importador neto de arroz a convertirse en uno de los mayores exportadores del mundo, gracias a la organización campesina y la inversión en tecnología local. No son los diamantes ni el oro lo que desvela a Washington. Lo que realmente inquieta a los poderosos es la autosuficiencia alimentaria. El temor no es que África descubra un nuevo mineral estratégico, sino que Burkina Faso controle completamente su comida, su leche y su carne. Porque cuando un pueblo se alimenta sin ayuda, se vuelve indomable. Lo vimos en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. El renacimiento agrícola fue clave para la reconstrucción nacional y la restauración del orgullo perdido. El capitán Ibrahim ha lanzado una revolución ganadera sin precedentes en Burkina Faso. Millones de cabezas de ganado, vacas, cabras, ovejas, camellos y aves están siendo movilizadas en todo el país. No es una simple suma de animales. Cada uno es un emblema viviente de soberanía, dignidad y resistencia africana. Cada corral, cada ordeñe, cada gallina que pone un huevo representa una victoria sobre décadas de sometimiento. Pero esto va mucho más allá de la tradición. Burkina Faso está integrando tecnología puntera, sistemas de geolocalización satelital para vigilar los rebaños, veterinaria moderna para prevenir epidemias, paneles solares en los establos y riego inteligente para el forraje. El país se transforma en un laboratorio de soberanía alimentaria, donde el saber ancestral se fusiona con la ciencia de vanguardia. Un ejemplo concreto: la introducción de chips de rastreo en el ganado permite reducir el robo y mejorar la gestión sanitaria, facilitando también la exportación bajo estándares internacionales. En los pasillos del Pentágono y las cancillerías europeas circulan informes secretos. Hablan de más de 20 millones de aves, 15 millones de cabras, 10 millones de ovejas, 5 millones de vacas y cientos de miles de camellos.
Nunca antes un país africano había afrontado un reto de tal escala y con tanta visión estratégica. El temor es real. Burkina Faso puede convertirse en el granero y mercado de carne de África Occidental, desplazando importaciones europeas y chinas. Los expertos comparan este proceso con la transformación agrícola de Brasil en los años 80, cuando el país pasó de importar alimentos a competir como potencia exportadora mundial. El mensaje para Estados Unidos y Europa no deja dudas. África rechaza limosnas, exige independencia. Occidente comprende que, si Burkina Faso logra alimentar a su pueblo sin importar comida, perderán una de sus armas más decisivas, el chantaje alimentario. El control de mercados y gobiernos se debilita cuando la comida deja de ser cadena y se convierte en bandera de libertad. Esta situación recuerda a la experiencia de Argentina durante la Primera Guerra Mundial, cuando la capacidad de autoabastecimiento en carne y cereales le permitió negociar en mejores condiciones con las potencias europeas. La apuesta es máxima. Si la revolución ganadera de Burkina Faso prospera, Occidente perderá influencia, mercados y poder sobre África. Pero si fracasa, la región podría quedar atrapada en dependencia y pobreza impuesta desde fuera. El futuro entero de una región está en juego, y la tensión crece cada día. Las potencias extranjeras ya han comenzado a presionar con nuevos acuerdos comerciales y campañas de desinformación, tratando de sembrar dudas entre la población y los líderes africanos. Pero ¿cómo transformará esto la vida de los burkineses y el destino del continente? El desenlace de esta silenciosa batalla está por revelarse. Para entender el impacto, basta imaginar una aldea donde antes solo se comía una vez al día, y ahora, gracias a la producción local, los niños pueden desayunar leche fresca y huevos. Las escuelas rurales, en vez de depender de donaciones extranjeras, ahora sirven alimentos producidos por las familias del propio pueblo. Las primeras señales del cambio empiezan a sentirse en los mercados, en los hogares y en las voces de la gente común. El precio de la carne y el huevo ha bajado. La leche fresca circula en los puestos de los pueblos y los mercados urbanos. Pronto veremos si la promesa de libertad alimentaria se convierte en realidad o en una nueva decepción. En las zonas rurales, las mujeres, tradicionalmente relegadas a tareas domésticas, ahora lideran cooperativas lecheras y avícolas, generando ingresos y transformando la dinámica social. La revolución ganadera ha encendido una chispa que atraviesa todo el continente africano. Lo que comenzó en Burkina Faso ya no es una simple anécdota local, es el epicentro de un terremoto que sacude el tablero geopolítico y económico del siglo XXI. Los medios internacionales, aunque intentan minimizar la noticia, no pueden ocultar el surgimiento de nuevas rutas comerciales y la creciente demanda de productos burkineses en mercados regionales. El impacto social es igual de profundo. El auge ganadero y de las industrias derivadas multiplica las oportunidades laborales, sobre todo para jóvenes y mujeres tradicionalmente excluidos de la economía formal. Hoy, miles de pequeñas granjas y cooperativas, muchas lideradas por mujeres y jóvenes emprendedores, florecen en zonas rurales. La cadena productiva se convierte en un motor de empoderamiento y dignidad. Además, la diversificación de la dieta ha mejorado la salud pública y reducido la desnutrición infantil en comunidades enteras. A su alrededor, países como Malí, Níger, Ghana y Senegal observan con atención creciente. El efecto dominó parece inevitable. Varios gobiernos ya exploran cómo replicar el modelo de producción animal a gran escala, inspirados por la valentía de Burkina Faso y la visión audaz del capitán Ibrahim. Si más naciones se suman, África podría romper con décadas de dependencia alimentaria, inaugurando una era de soberanía real. En reuniones recientes de la Unión Africana, se ha discutido la creación de un fondo común para la inversión ganadera y la transferencia de tecnología entre países vecinos. Pero Occidente no está dispuesto a quedarse quieto. Una ola de propaganda ya busca desacreditar la revolución, acusando a Burkina Faso de prácticas insostenibles o de querer distorsionar el mercado global. Circulan informes sobre sabotajes, bloqueos comerciales, presiones diplomáticas y maniobras encubiertas para frenar el avance africano sin disparar una sola bala. Las grandes multinacionales presionan para imponer certificaciones difíciles de cumplir, intentando frenar las exportaciones burkinesas bajo el pretexto de estándares sanitarios. Sin embargo, Burkina Faso no está solo en esta batalla.
El gobierno de Ibrahim ha tejido alianzas inéditas con países de Asia y América Latina. Se intercambian tecnologías, genética animal y acceso a nuevos mercados. Estas conexiones forman una red de apoyo que reduce la vulnerabilidad frente a boicots occidentales y refuerza la posición estratégica de todo el continente. Por ejemplo, acuerdos recientes con Brasil han permitido la importación de razas bovinas resistentes a la sequía, mejorando la productividad y la resiliencia frente al cambio climático. La guerra actual no utiliza fusiles, pero el peligro es tangible. Si el sabotaje occidental triunfa, África podría perder décadas de avance y la esperanza de millones de personas. La batalla por la soberanía alimentaria se libra ahora mismo y el futuro de todo un continente está en juego. Para evitar la derrota, es esencial que la sociedad civil africana permanezca vigilante y participe en la defensa de los logros alcanzados. Sin embargo, la historia aún no está escrita. ¿Podrá el continente resistir las presiones y consolidar su revolución? El desenlace depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses. Burkina Faso ha lanzado una convocatoria a la unidad africana, invitando a expertos, productores y gobiernos a sumarse a un plan continental de autosuficiencia alimentaria, similar al mercado común europeo en sus inicios. Mientras tanto, los medios internacionales insisten en mostrar a África como un continente hambriento, pero la realidad está cambiando. Burkina Faso emerge como símbolo de poder y dignidad, un país capaz de alimentar a su pueblo, competir en mercados globales y redefinir su imagen con orgullo y autarquía. Cada camión de leche, cada embarque de cuero, cada exportación de carne es una bofetada al viejo estigma colonial de miseria y dependencia. Incluso en Europa, supermercados de Francia y Bélgica comienzan a ofrecer productos cárnicos provenientes de África Occidental, reconociendo su calidad y competitividad. ¿Qué revela realmente Burkina Faso sobre el liderazgo, innovación y soberanía que Occidente teme que descubras? La lección central es contundente. La auténtica libertad empieza por asegurar el alimento de tu pueblo, no por acaparar oro ni petróleo. Cuando una nación puede llenar sus mesas sin pedir permiso, nace el poder real. Así lo reconocieron los líderes del movimiento de países no alineados en los años 70 al proclamar la necesidad de independencia alimentaria como pilar de la soberanía nacional. ¿Parece exagerado? Piensa en esto. Controlar el alimento es más poderoso que controlar los minerales. Sin comida propia, ninguna riqueza puede proteger a un país del chantaje global. Cada huevo, cada litro de leche, cada animal nacido en suelo burkinés es un acto de soberanía y dignidad. Países como Suiza han hecho de la autosuficiencia agrícola una política de Estado, blindando su economía ante crisis internacionales. El capitán Ibrahim lo entendió antes que muchos. No imitó modelos foráneos, adaptó lo propio. Organizó a millones de familias, mezclando costumbre y ciencia, llevando la ganadería a niveles nunca alcanzados en África Occidental. Aquí está la clave. Innovar no es copiar, sino transformar lo local en fortaleza, con la tecnología como aliada. Ejemplos prácticos abundan. La construcción de pequeños silos comunitarios para almacenar grano y forraje, la capacitación de jóvenes como veterinarios rurales y el desarrollo de cadenas de frío solares para conservar productos lácteos. Durante siglos, potencias extranjeras usaron el hambre como su arma más silenciosa. Hoy, la unidad nacional está rompiendo la propaganda y la dependencia. El pueblo, unido en torno a la comida, ha levantado un muro que ni la diplomacia más hábil ni los ejércitos pueden derribar. Cuando todos producen, todos comen y nadie se arrodilla. Los festivales rurales celebran ahora la cosecha y la cría de animales, mostrando con orgullo la autosuficiencia lograda. Este modelo no es solo africano. Cualquier nación e incluso cualquier persona puede aprender de ello. Priorizar la autosuficiencia, modernizar sin perder el alma y unirse por un objetivo común. Ignorar este camino es aceptar la sumisión. Abrazarlo puede cambiar el destino de pueblos enteros. En el ámbito personal, cultivar un huerto familiar o criar animales de traspatio puede significar independencia frente a la inflación y las crisis económicas. Así, mientras Occidente observa con inquietud, Burkina Faso demuestra que la independencia no se compra, se cultiva y se cría, día tras día. El futuro será de quienes dominen el alimento,
no de quienes acumulan lingotes. Cada comunidad que apuesta por la producción local fortalece la resistencia nacional ante cualquier intento de sometimiento externo. Esta revolución no se detendrá. La pregunta es simple: ¿serás espectador o protagonista? Afrontar el cambio exige valentía, organización y visión de futuro. Burkina Faso ha demostrado que es posible romper las cadenas del hambre y la dependencia. Ahora, el desafío es consolidar lo logrado y expandir el modelo a todo el continente y, ¿por qué no?, al mundo entero. Pero, ¿cómo logró Burkina Faso esta transformación en tan poco tiempo? Veamos el corazón de su revolución y el impacto que ya está teniendo en toda la región. El proceso comenzó con la identificación de las fortalezas locales, razas animales adaptadas al clima, tradiciones ganaderas milenarias y una red social fuerte. Luego se sumaron políticas públicas de apoyo, créditos rurales, capacitación y alianzas internacionales. El resultado es visible: mercados abastecidos, familias más fuertes y una economía rural revitalizada. El cambio ya avanza. La revolución ganadera del capitán Ibrahim no es solo un experimento agrícola, es un grito de independencia. Cada vaca, cada cabra, cada pollo y cada camello que recorre Burkina Faso es un paso hacia la libertad africana y un paso lejos del dominio extranjero. La historia recordará este momento como el inicio de la emancipación alimentaria de un continente. Ignorar esta revolución es condenar a África a seguir encadenada. Es perder miles de millones en empleo, dignidad y soberanía. Es aceptar que el continente siga siendo espectador de su propio destino. Pero actuar, participar y defender esta causa es abrir la puerta a una nueva era de prosperidad y justicia. Durante décadas, Occidente mantuvo su control usando el hambre como herramienta silenciosa. Nos vendieron la idea de que África solo podía sobrevivir con sus importaciones, que ningún progreso era posible sin su intervención. Hoy, el capitán Ibrahim ha roto ese hechizo. Millones de animales alimentan ahora a su pueblo y generan riqueza auténtica en suelo africano. El ejemplo burkinés es faro y esperanza para todos los pueblos que sueñan con decidir su propio destino. Pero unirse, abrir los ojos y tomar partido es protagonizar la mayor transformación del siglo. Es apostar por un África que decide, negocia y alimenta a los suyos, exportando fuerza al mundo. Es elegir la dignidad sobre la dependencia, el trabajo sobre la limosna, el futuro sobre el pasado. La elección es clara: ser parte del pasado o del futuro. Escuchar las viejas historias de dependencia o escribir el capítulo donde África se libera y lidera. El momento de actuar es ahora, antes de que las viejas cadenas vuelvan a cerrarse. La revolución ya ha comenzado y nadie la detendrá. Burkina Faso escribe una nueva página y el mundo solo tiene dos opciones: observar desde lejos o sumarse al renacimiento africano. Porque el alimento, más que cualquier arma, es el verdadero motor de la libertad. Y hoy, en las llanuras de África, esa libertad ya está en marcha.